Los espejos del motel. Estaba en la carretera desde hacía horas. La lluvia golpeaba el parabrisas de mi coche con fuerza y la niebla cubría todo a mi alrededor. Había dejado atrás las ciudades y me encontraba en una zona remota, donde el único sonido era el motor de mi vehículo y el golpeteo constante de las gotas sobre el vidrio. Decidí detenerme cuando vi el cartel de un motel, Motel El Refugio. Estaba justo a la orilla de la carretera, con su luz parpadeante invitándome a descansar. No esperaba mucho, solo un lugar para dormir un par de horas antes de continuar mi viaje. Al entrar, sonó una campanilla, y una voz rasposa me dio la bienvenida desde la recepción. Una habitación para una noche, ¿verdad?, dijo el hombre, con una mirada inexpresiva. Asentí, algo cansado para ser sociable. Me entregué la llave, una sencilla y metálica con el número 18 marcado en un trozo de cartón amarillento. Era tarde, y la sensación de estar completamente solo en ese motel me hizo sentir algo extraño, algo que no pude identificar, pero que hizo que la piel de mi cuello se erizara. El pasillo estaba en silencio, con luces amarillas que parpadeaban intermitentemente. Las habitaciones parecían viejas y el olor a humedad era insoportable. Mientras me acercaba a mi habitación, noté que las puertas eran de un material antiguo, con un acabado tan gastado que parecía que cualquier cosa podría romperlas con solo tocarlas. Sin embargo, sigue adelante. Abrí la puerta y entré. La habitación estaba más sucia de lo que esperaba, una cama con sábanas arrugadas, una lámpara parpadeando, y una mesa de noche cubierta de polvo. Pero lo que más llamó mi atención fue el espejo. Estaba frente a la cama, grande y rectangular, con un marco de madera oscura que había visto mejores días. No le presté demasiada atención, pero a medida que me deshacía de mi abrigo y me preparaba para acostarme, algo me hizo mirar en su dirección. Vi mi reflejo, claro, pero no estaba solo. Una figura apareció en el espejo, al principio apenas visible, como una sombra al fondo. Pensé que era mi mente jugando trucos debido al cansancio, pero cuando parpadeé, la figura ya estaba mucho más cerca, como si se hubiera acercado en el tiempo que tardé en pestañear. No era mi reflejo. Estaba claro. El hombre en el espejo tenía el rostro pálido, los ojos vacíos y su boca curvada en una sonrisa macabra. La sensación de frío recorrió mi columna dorsal, pero no pude apartar la vista. El reflejo del hombre me observaba fijamente, sin mover ni un músculo, como si me retara a mirarlo. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero lo más aterrador fue que no podía moverme. Sentía que algo no estaba bien, pero mi cuerpo no respondía. Finalmente, logré apartar la mirada. Me di vuelta rápidamente y me tumbé en la cama, cubriéndome hasta la cabeza con las sábanas. Pero los susurros llegaron. Un murmullo lejano que apenas podía entender, pero que se intensificaba a medida que pasaban los minutos. Sentí que alguien estaba en la habitación, a pesar de que no había nadie. Miré alrededor, pero la habitación seguía vacía. Lo único que se movía era mi respiración, entrecortada por el miedo. Quise salir corriendo, pero algo me mantenía pegado a la cama. El miedo me envolvía por completo, como una manta pesada que me asfixiaba. Finalmente, me armé de valor y me levanté para ir al baño, pero al pasar frente al espejo, lo vi de nuevo. Esta vez, el hombre ya no estaba solo en el reflejo. Había más figuras, algunas borrosas, otras con una presencia tan fuerte que parecía que casi podía tocarlas. Todos me observaban. No podía moverme, mis piernas parecían clavadas al suelo. Fue entonces cuando escuché la voz. Suave al principio, casi como un susurro, no debes mirar. Nunca mires. La voz provenía del reflejo, como si viniera de todos los que estaban ahí, mirando con ojos vacíos. No debes mirar, repetía, ahora más fuerte, con una firmeza que heló mi sangre. De repente, me di cuenta de algo mucho más aterrador. El espejo ya no reflejaba mi habitación. Era como si hubiera una puerta abierta detrás de mí, una puerta oscura, sin fondo.
Las figuras en el espejo empezaron a moverse lentamente, acercándose más y más, como si intentaran salir del cristal y atraparme. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, y sentí que la habitación comenzaba a girar alrededor de mí. Fue entonces cuando el hombre de la sonrisa macabra avanzó hasta el borde del espejo, sus ojos fijos en mí, como si estuviera a punto de atravesarlo. ¿Vas a seguir mirándome?, me preguntó con una voz que no era humana, grave y distorsionada. Nosotros, ya estamos aquí. Desesperado, di un paso atrás y tropecé con el suelo. Miré hacia la puerta, pero la habitación se había transformado. Los muebles estaban desordenados, las paredes cubiertas de manchas oscuras, y el aire estaba impregnado con un olor nauseabundo, como si todo estuviera en revisión. La sensación de no estar solo me envolvía, pero al mirar hacia el espejo, vi que ya no estaba reflejando nada. Solo había oscuridad. Traté de salir corriendo, pero cuando pasé junto al espejo una última vez, vi mi propio rostro reflejado allí. Estaba sonriente, como el hombre del principio. Sin pensarlo, abre la puerta y huí hacia el pasillo. Pero el motel no se veía igual. Las puertas de las habitaciones se alineaban en un ángulo extraño, y el pasillo parecía alargarse más y más, como si el motel estuviera cambiando a mi alrededor. Corrí y corrí, sin mirar atrás, hasta que finalmente llegué al exterior. El aire frío me tocó el rostro, y por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero cuando miré hacia el motel, vi la ventana de mi habitación, y el reflejo de la misma sonrisa macabra me observaba desde allí. Nunca supe si lo que viví fue real, o si mi mente me jugó una broma cruel. Pero desde esa noche, los espejos nunca fueron lo mismo para mí. Siempre siento que alguien me observa detrás de ellos. 2. El motel en ruinas. Nunca fui de los que se dejaban impresionar fácilmente por las apariencias. Siempre me consideré alguien racional, escéptico ante lo extraño. Pero esa noche cambió todo. Fue como si el destino me hubiera arrastrado hacia algo mucho más oscuro de lo que podía haber imaginado. Era una carretera solitaria, bordeada por una espesa niebla que apenas dejaba ver unos metros más allá. Mi coche había empezado a fallar a mitad de camino, y ya estaba oscureciendo. Pensé que no podría llegar más lejos, y lo único que quería era encontrar un lugar donde descansar, aunque fuera un motel barato en medio de la nada. Vi un cartel, algo desvencijado, con letras borrosas, Motel El Olvido. El nombre me pareció extraño, pero no me detuve a pensarlo mucho. Me dirigí hacia allí, esperando encontrar algún tipo de refugio para pasar la noche. El motel estaba casi en ruinas. La estructura era vieja, las paredes cubiertas de moho y las luces parpadeando como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. El estacionamiento estaba vacío, excepto por un par de autos envejecidos que parecían abandonados. A pesar de lo desconcertante que era, decidió entrar. Había algo en el aire que me hizo sentir incómodo, pero no supe qué era. Era como si el lugar estuviera esperando algo. El dueño del motel, un hombre mayor con una mirada cansada, me recibió en la pequeña recepción. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y su voz, cuando me habló, sonaba como si saliera de otro tiempo. Sin embargo, sus ojos eran los que más me inquietaron. Había algo en ellos, algo que no podía identificar, como si me estuviera observando con una sabiduría oscura, algo que solo él conocía. Me ofrecí una llave vieja, de esas con una etiqueta de metal, con el número 7 grabado en ella. La habitación está lista, dijo con una sonrisa forzada. No pregunté mucho, ya que el cansancio me estaba superando. Me dirigí hacia la habitación. A medida que me alejaba del vestíbulo, el silencio del motel se hacía más denso. No se oía ni un solo sonido. Abrí la puerta y entré. La habitación era básica, con muebles viejos y una cama con sábanas que no se veían del todo limpias. La luz de la lámpara parpadeaba, dando un tono tenue a todo el ambiente.
Pero lo más extraño de todo era el aire pesado que se sentía, una especie de opresión, como si la habitación estuviera llena de secretos que no se podía decir en voz alta. No tardé en acostarme. Estaba agotado por el viaje. Pero mientras intentaba quedarme dormido, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero el miedo comenzó a calarme los huesos. Mi mente empezó a jugarme trucos y empecé a escuchar ruidos provenientes de la habitación contigua, como si alguien estuviera caminando por el pasillo, aunque el motel estaba vacío, según el dueño. Al principio traté de ignorarlo, pero la sensación creció. Me levanté y salí al pasillo, pero no había nada. Todo estaba en silencio. Lo peor fue cuando volví a mi habitación. La cama estaba diferente. Las sábanas no estaban en el mismo lugar. Parecía que alguien las había movido, aunque yo no había tocado nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí que no podía quedarme allí, pero cuando intenté salir del motel, me di cuenta de algo aún más perturbador: las puertas de salida estaban cerradas. No podía salir. Pánico empezó a instalarse en mi pecho. Traté de llamar al dueño, pero no había respuesta. Entonces, algo realmente extraño sucedió. Empecé a ver figuras a través de las ventanas. Sombras moviéndose rápidamente, como si estuvieran observándome desde el exterior. Lo peor era que no podía ver bien lo que eran, solo sombras alargadas que se deslizaban de un lado a otro. Y entonces, escuché una risa, pero no era una risa humana. Era una risa, macabra, de alguien que no tenía la menor intención de hacerme sentir seguro. De repente, la puerta de mi habitación se cerró de golpe. No había viento, no había nada que lo justificara. Me quedé ahí, paralizado, mientras escuchaba el sonido de pasos acercándose. El terror se apoderó de mí, mi respiración se volvió irregular. Golpearon la puerta con fuerza, pero cuando abrió, no había nadie. El pasillo estaba vacío. Volví a cerrar la puerta, intentando pensar en lo que estaba pasando, pero todo me parecía una pesadilla. Esa noche no pude dormir. Cada sonido me hacía saltar, cada crujido de las maderas, cada golpe en las paredes. Y entonces, una figura apareció en el umbral de la puerta. Un hombre vestido con ropas sucias, con una expresión vacía en su rostro. Su piel parecía descompuesta, como si hubiera estado muerto por días. Me miró fijamente, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Aterrorizado, decidí que ya no podía quedarme allí ni un segundo más. Fui hacia la recepción, pero el dueño no estaba. Solo encontré un trozo de papel en el mostrador, que decía: «Bienvenido al motel El Olvido, donde los recuerdos se pierden y las almas quedan atrapadas». Al leer esas palabras, una sensación de desesperación absoluta se apoderó de mí. En ese momento supe que no saldría de allí. Corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada con llave, pero cuando la golpeé con todas mis fuerzas, la puerta se abrió, como si algo me hubiera dejado salir. Pero no me sentí aliviado. Al contrario, una sombra se deslizó junto a mí, un susurro en el viento me dijo: «Te estábamos esperando». Salí a la carretera, y mientras mi coche arrancaba, miré por el retrovisor. Vi el motel, oscuro y vacío, pero en una de las ventanas, algo se movía. Alguien o algo me observaba, con una mirada vacía, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Y entonces supe que, aunque me hubiera ido, parte de mí siempre quedaría atrapada allí. 3. El asesino del motel. Mi nombre es Andrés y soy trabajador nocturno en un motel en las afueras de la ciudad. No era el mejor trabajo, pero en ese entonces no me importaba demasiado, necesitaba dinero para sobrevivir. El motel era pequeño, antiguo y poco visitado, con un aire de desolación que me hacía sentir incómodo desde el primer día que llegué. Las luces parpadeaban constantemente, las paredes estaban desgastadas y el olor a humedad era insoportable.
La administración se limitaba a los turnos de noche, y yo era el único encargado de recibir a los huéspedes y hacer la limpieza. Una noche, cerca de la medianoche, llegó un hombre. Al principio, parecía un cliente más, uno de esos que se alojan por unas pocas horas. Su rostro era sombrío, como si estuviera cargado con algo pesado. Cuando me miró, algo en sus ojos me hizo sentir una extraña presión en el pecho. No fue miedo exactamente, pero sí una sensación de alerta que no pude ignorar. Me pedí la habitación 5, una de las más alejadas, y recibí el llavero sin una palabra más. No me di cuenta de lo extraño que era hasta un par de horas después. El hombre no había regresado a la recepción ni había hecho ningún ruido. La quietud del lugar me parecía aún más pesada de lo habitual, pero me dije que estaba exagerando. Al principio, eso fue todo. Hasta que empezó a suceder algo raro. A las 3 de la mañana, escuché un ruido proveniente de la habitación 5. Era algo que no podía identificar, como si alguien arrastrara algo pesado sobre el suelo. Me levanté de mi silla con el estómago revuelto y me acerqué con cautela. Pensé que tal vez el huésped estaba simplemente haciendo ruido al mover sus pertenencias, pero al abrir la puerta, el aire frío que salió de la habitación me congeló. No había nadie allí. La cama estaba perfectamente tendida, las cortinas ondeaban levemente con el viento que entraba por la ventana entreabierta, pero lo más extraño de todo era el baño, la puerta estaba cerrada. Pero el agua de la ducha caía, golpeando el piso en un ritmo extraño, casi regular, como si alguien estuviera dentro. Al principio, pensé que era el huésped, pero algo no cuadraba. La habitación no olía a jabón ni a humedad de baño, sino a algo más, a muerte. Me acerqué lentamente al baño, mi pulso acelerado, y empujé la puerta con miedo. Lo que vi me heló la sangre. El agua seguía cayendo, pero no había nadie en la ducha. Sin embargo, el espejo del baño estaba cubierto de vapor, como si alguien lo hubiera tocado. En el reflejo, pude ver una sombra, algo que no estaba allí en la vida real, moviéndose por el rincón, como si alguien estuviera observándome. Lo peor de todo es que sentí una presión en mi pecho, como si no pudiera respirar. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la recepción. No me atrevía a salir del todo, pero algo me empujó a investigar. Las siguientes horas fueron una mezcla de nerviosismo y desconfianza, hasta que finalmente vi lo que no quería ver. A la mañana siguiente, al revisar la habitación, descubrí que la llave había sido entregada a otro huésped sin que yo lo recordara. Me lo dijo el gerente cuando llegué a la oficina esa mañana. ¿De qué estás hablando? Aquí no ha habido nadie en la habitación 5 desde ayer, dijo, con una expresión de confusión. Pasaron los días y más huéspedes empezaron a llegar, pero el patrón no tardó en repetirse. La habitación 5 siempre estuvo vacía durante la noche, pero por la mañana, las sábanas siempre parecían desordenadas. En el vestíbulo, algunos clientes comentaban entre susurros que nunca se sentían realmente solos, como si alguien estuviera observando desde las sombras. Yo comencé a ver algo más, en las paredes, en las esquinas, algo que se deslizaba cuando no lo miraba directamente. La gota que colmó el vaso fue aquella noche, cuando el hombre de la habitación 5 volvió a aparecer. Esta vez, no fue en el mismo estado. Tenía la cara más demacrada, sus ojos rojos, su mirada fija en mí, como si supiera que yo lo estaba observando. Entró sin decir una palabra, pero antes de que cerrara la puerta detrás de él, me miró por última vez y susurró, «Eres el siguiente». Mi respiración se aceleró, y aunque intenté calmarme, el miedo comenzó a apoderarse de mí. No pude dormir esa noche, y me quedé frente a la recepción, esperando que algo sucediera. A las 3 de la mañana, escuché el sonido de los pasos arrastrándose en el pasillo. Fui a la habitación 5, pero al abrir la puerta, todo estaba en silencio. La cama, otra vez, estaba completamente ordenada. Entonces lo vi. Algo en el espejo del pasillo. Me reflejé allí, y detrás de mí, en el reflejo,
apareció la figura del hombre, su rostro distorsionado por el horror, su piel casi caída. Quiso gritar, pero su voz ya no existía. El espejo, lentamente, empezó a agrietarse. Y entonces, de repente, como si alguien me estuviera observando desde el otro lado, sentí como la oscuridad me envolvía, tragándome. A la mañana siguiente, el gerente me preguntó por qué no había regresado la llave de la habitación 5. Pero ni siquiera me atreví a decir una palabra. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, que había algo en ese motel que no podía ser explicado. No podía ser simplemente un accidente, un simple error. Me vi obligado a quedarme más tiempo, sin poder abandonar el lugar, porque ahora entendía lo que pasaba, el motel me había atrapado. Y la peor parte es que, por mucho que intentara salir, algo siempre me llamaba de vuelta. Algo que no podía ver, pero que me perseguía, cada noche, cada minuto. La habitación 5 no estaba vacía, como me habían dicho. Siempre hubo alguien más. Y quizás, ahora, ese alguien soy yo. 4. La mujer de la habitación 13. Nunca fui supersticioso. De hecho, me consideraba una persona bastante pragmática. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche en el Motel 13 me cambió para siempre. Hace algunos años, me encontré de paso por una pequeña carretera en el medio de la nada. Había manejado por horas, con el cansancio apoderándose de mi cuerpo, cuando de repente vi el letrero del motel. Un lugar barato, olvidado por el tiempo, pero que prometía al menos una noche de descanso. La primera señal de que algo no estaba bien fue el silencio. Al entrar al lugar, no vi ni un alma. Ni un empleado en la recepción, ni otros vehículos en el estacionamiento, solo un ambiente sombrío. Decidí registrarme. La recepcionista, una mujer de edad avanzada, con ojos hundidos y voz áspera, me miró sin mostrar ninguna emoción mientras me entregaba la llave. La habitación 13, me dijo, y me indicó con la cabeza hacia el fondo del pasillo. Al principio, me sentí incómodo. Un escalofrío recorría mi espalda, pero lo atribuí a la extraña atmósfera del lugar. La luz tenue de las lámparas parpadeaba intermitentemente, y el sonido de mis pasos resonaba en el vacío del pasillo. La habitación estaba al final, al fondo, justo en el rincón donde nadie quería estar. Sin embargo, pensé que solo era paranoia. Entra a la habitación. Era pequeña, con muebles viejos y polvorientos, pero parecía estar limpia. Lo que me llamó la atención fue una pequeña silla junto a la ventana y una extraña sensación de que alguien había estado allí hace poco. No podía dejar de mirarla. No sé cómo explicarlo, pero algo en ese rincón parecía diferente. Como si la silla fuera el centro de toda la oscuridad en la habitación. Me tiré en la cama y traté de descansar, pero no podía. Sentí como si alguien me estuviera observando, y lo peor era que no podía ver a nadie. A medida que pasaba el tiempo, una sensación de opresión se apoderó de mí. Decidí salir a dar una vuelta por el motel para despejarme un poco. Cuando salí, el motel estaba completamente en silencio. No se escuchaba ni el viento. No había vida en el lugar. Todo estaba detenido, como si el tiempo se hubiera detenido para no volver a moverse. Caminé hacia la recepción para hablar con la mujer, pero no estaba allí. Lo extraño fue que la puerta estaba cerrada, y las luces apagadas, aunque claramente había estado abierta cuando me registré. Volví a mi habitación, un poco más inquieto, y cuando entré, algo me hizo detenerme en seco. La silla, la que había estado junto a la ventana, estaba ahora frente a la cama. Algo o alguien la había movido. El aire estaba más pesado, como si la habitación misma estuviera viva, respirando lentamente, como una bestia esperando a cazar. Miré la cama, y me di cuenta de que no estaba solo. Había algo en la cama. Una figura, difusa al principio, pero que rápidamente se fue aclarando en mi visión. Era una mujer, de aspecto tan pálido como la luna, con el cabello largo y oscuro, enmarañado. Sus ojos, esos ojos eran vacíos, huecos,
como dos pozos sin fondo que me miraban fijamente. No me atrevía a moverme. Quería gritar, pero las palabras no salían de mi garganta. Todo mi cuerpo estaba paralizado. La figura de la mujer comenzó a levantarse lentamente. No hacía ruido alguno, sus movimientos eran extrañamente fluidos, como si no fuera humano. La observaba, incapaz de apartar la vista, mientras ella se acercaba lentamente hacia mí. Mi respiración se aceleraba, pero no podía hacer nada. El miedo me había paralizado. Cuando estaba a un paso de mí, sus labios se abrieron. «¿Por qué no me has visto antes?», susurró, con una voz que parecía provenir de todas partes, como si millas de ecos resonaban en mi mente. En ese momento, sentí un dolor punzante en mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, pero la sensación de terror era tan grande que sentí como si el aire mismo me aplastara. La mujer comenzó a hablar de nuevo. «No es la primera vez que te encuentro, ¿verdad? Siempre pasas por aquí, siempre en la misma fecha, siempre en el mismo camino. Pero siempre te vas sin verme. No me dejas quedarme». Sus palabras eran como dagas que se clavaban en mi mente. La habitación se oscureció aún más, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, pero no antes de dejarme con una última advertencia. «Este es mi lugar, y no lo dejaré ir. Nadie sale de la habitación 13. De repente, todo volvió a la normalidad. La mujer desapareció, y el aire volvió a ser respirable. El silencio, sin embargo, permaneció. Salí de la habitación, buscando respuestas, pero al llegar a la recepción, la mujer de antes no estaba. Ni el recepcionista. El lugar estaba completamente vacío, como si nunca hubiera existido. Con el corazón aún palpitando, tomé mi maleta y me dirigí rápidamente hacia el estacionamiento. Al mirar hacia la ventana de la habitación 13, vi la sombra de una figura que me observaba. Y supe, con horror, que nunca me iría de allí. La mujer había hablado con una certeza que ahora entendía. Había algo en ese motel que atrapaba a los viajeros, que los mantenía dentro de su oscuro abrazo, y yo era ahora parte de su historia. Nunca volví a pasar por esa carretera, ni a buscar respuestas. Cada vez que cierra los ojos, la figura de la mujer me aparece en mi mente. La habitación 13 sigue ahí, esperando. 5. La historia del dueño que no envejece. Nunca pensé que un simple viaje de trabajo me llevaría a una pesadilla que no podría olvidar. Hace 3 años, me encontré atrapado en un motel remoto en las afueras de la ciudad, mientras viajaba de regreso de una conferencia en la que estaba presentando algunos proyectos. Era tarde, y ya había oscurecido cuando decidió parar. Había pasado por varios moteles a lo largo de la carretera, pero todos estaban llenos. El último que encontré era pequeño, casi oculto entre árboles y arbustos. Tenía un letrero de neón parpadeante que decía Motel Sunset, y aunque parecía anticuado, me sentí aliviado de poder descansar. El dueño, un hombre de unos 50 años, me recibió con una sonrisa cortés y una mirada extrañamente penetrante. Su rostro era algo extraño, no sabría decir si parecía porque estar marcado por una vida dura o si había algo más en su mirada, algo inquietante. Era como si su mirada pudiera leerme, como si supiera algo que yo no sabía. Me ofrecí una habitación en la planta baja, el número 3, que parecía ser la única disponible. Después de firmar en el registro y pagar, me entregó la llave sin decir una palabra más. Nada más llegar a la habitación, me sentí incómodo. No era un lugar lujoso, pero tampoco estaba en ruinas. Sin embargo, había algo en el aire que me desconcertaba. Un aroma a humedad, pero no en un sentido natural, sino como si el tiempo no hubiera pasado allí. Miré el reloj, ya eran casi las 11 de la noche, y aunque sentía el cansancio, algo me mantenía alerta. Decidí darme una ducha rápida y acostarme, esperando que el sueño me llegue pronto. La ducha era normal, aunque el agua tenía un tinte levemente verdoso. No le di mucha importancia, probablemente el sistema de tuberías era antiguo.
Pero cuando salí y me miré en el espejo, me sorprendí al ver que mi reflejo no se movió por un par de segundos. Me quedé mirando mi rostro, casi hipnotizado por la imagen. No fue hasta que sentí un escalofrío que volvió en mí y rápidamente me vestí. Esa noche, ya acostado en la cama, algo me inquietaba. El silencio era absoluto, como si el mundo exterior no existiera. Sin embargo, lo que más me molestaba era el sonido del reloj en la mesa de noche. Tic-tac, como si se alargara, como si el tiempo no pasara igual en ese lugar. Decidí apagar la luz y tratar de dormir, pero algo no me dejaba tranquilizarme. El sonido de los pasos afuera me despertó. Parecían venir del pasillo, pero se detuvieron justo frente a mi puerta. Al principio, pensé que era el dueño o algún huésped más, pero cuando me asomé por la ventana, no vi a nadie. Solo la oscuridad. La sensación de estar vigilado no me abandonó. Decidí llamar al dueño para pedirle algunas toallas adicionales, pensando que de alguna forma eso me ayudaría a calmarme. Cuando levanté el teléfono, escuché algo extraño, la línea estaba muerta. Era como si nadie estuviera del otro lado. Luego, la luz del pasillo se apagó. Un completo y absoluto vacío se adueñó del motel. No me atreví a dormir más esa noche. Me pasé las horas observando la puerta, esperando que alguien llegara, pero nadie lo hizo. Al amanecer, el dueño apareció frente a mi puerta con una sonrisa inquebrantable. No me preguntó nada sobre mi noche, pero en su mirada había algo distinto, algo que nunca pude descifrar. Decidí quedarme una noche más, ya que no quería cansado conducir. Pero a medida que avanzaba el día, empecé a notar detalles extraños. El dueño nunca pareció envejecer. Pasaron 2 días, 3, y parecía estar exactamente igual. No importaba cuántas horas pasaran, su rostro, su actitud, su mirada, todo era el mismo. Al principio, me burlé de mí mismo. Quizás era paranoia, o tal vez solo la fatiga del viaje. Pero cada vez que lo veía, algo se removía en mí, como si estuviera atrapado en una especie de bucle extraño. Una tarde, después de unos días en los que ya había comenzado a acostumbrarme a la rutina del motel, tomó una decisión: investigaría más sobre él. Esperaré a que cayera la noche para salir de mi habitación y acercarme a la oficina. El motel estaba en completo silencio. Cuando entré, el dueño estaba tras el mostrador, como siempre, pero esta vez me fijé en algo más. En las paredes había fotografías de él, pero en todas, parecía estar exactamente igual, año tras año. Lo peor de todo fue una foto antigua, de cuando supuestamente abrió el motel. Tenía la misma expresión de siempre, pero más joven. Imposible, pensé. Esa foto debía ser de hace al menos 30 años. ¿Cómo era posible que no hubiera cambiado ni un poco? ¿Por qué no envejeces?, le preguntó, sin pensarlo. Su mirada se endureció y, por un segundo, sintió una presión en el aire. Su rostro se alzó lentamente, y pude ver en sus ojos una profunda tristeza, como si algo en él estuviera atrapado en un ciclo interminable. Finalmente, habló, con una voz grave y temblorosa. Este lugar está maldito. Y yo, estoy atrapado en él. No puedo dejarlo, no puedo salir. No envejezco porque no puedo, no hay descanso para mí. Me quedé paralizado, sin saber cómo responder. Y entonces lo entendí: el motel estaba maldito, y su dueño había hecho un trato con algo oscuro, algo que lo mantenía atrapado en ese mismo lugar, en ese mismo rostro, en ese mismo ciclo. Esa misma noche, a la hora en que todos deberían estar dormidos, el motel estaba más oscuro que nunca. Las sombras parecían moverse por sí solas, y los pasillos se extendían hasta lugares que no había visto antes. Quise huir, pero algo me retenía, algo que no me dejaba salir. El dueño había hecho un pacto con las sombras que gobernaban el lugar, y ahora, no solo él estaba atrapado, yo también lo estaba. Cada noche, el reloj seguía tic-taqueando, cada vez más lento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y yo,
al igual que el dueño, me encontré atrapado en un ciclo eterno, sin poder escapar del horror que había caído sobre ese lugar. Al final, me di cuenta de algo espeluznante, tal vez, en realidad, ya nunca podría irme. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.